Hello, good afternoon. Let's start. How are you? Hello, fine, and you? I'm great, thanks. Lo que vamos a ver es el verbo to be en presente, el this, that, des, and those. Se los comparto en pantalla. Recién estábamos viendo esto, que es la conversación, ¿verdad? Que es algo que ustedes ya notaron. Bueno, para poder hacer esto, vamos a ir a la otra parte, que sería al principio. Conversations. Y a eso le vamos a agregar el this, el that, des y those. Bien. ¿Qué es this, that, des y those? Son adjetivos. En singular tenemos this. Es este o esta. Por ejemplo, si yo digo this is, esto es. O esta es. This is a pen. This is a pencil. A ver dónde tengo el pencil. Acá. This is a pencil. Este es un lápiz. También tenemos that. Aquel o aquella. Ahora les voy a mostrar el dibujito. La imagen que traje. Y en plural tenemos des, que son estos o estas, cuando tenemos algo que es mucho. O those, cuando es algo también que es muchos, pero aquellos o aquellas. Es decir, estos, des, cuando son muchos, pero están acá. Son, por ejemplo, varios lápices, más de 2. Bueno, en este caso sí, tengo 3. 3 lápices. ¿Yes? These are pencils. Estos son lápices. Ahora, si es uno solo, this is. This is a pencil. Este es un lápiz. That, cuando digo aquel, ahora les muestro la imagen, y those, cuando digo aquel, pero para muchos, que sería aquellos o aquellas. ¿Por qué quería traer esto? Porque no solamente que es sencillo, sino que también ustedes le pueden hacer captura de pantalla o anotarlo si quieren, sino que también esto nos va a servir para la conversación de hoy. La conversación le vamos a agregar a esto. A la conversación le vamos a agregar esto. Bueno. Cuando avance. Ahí está. Dice la imagen, plural y singular. This is an apple. Esta es una manzana. That is an apple. Aquella. Señala porque está indicando una cosa, ¿verdad? Plural. These are apples. Estas son manzanas. Those are apples. Esas son manzanas. O aquellas son manzanas. Arriba, fíjense la pregunta. Is this a pen? ¿Es esto un lápiz? ¿Y ustedes qué van a decir? ¿Que sí o que no? Yes, it is. O no, it isn't. ¿Sí? En el caso que yo muestre otra cosa. Por ejemplo, muestro un celular, ¿no? Obviamente que no va a ser un lápiz. Entonces van a decir no, it isn't. Is that a house? ¿Es esa o aquella una casa? Is that la otra pregunta. Bueno, acá está anotada la fonética que la saqué de ese libro que ustedes ya tienen. Los fonemas y los vamos a ir mejorando poco a poco. Ale dentro de poco va a volver con nosotros a las clases y nos va a dar más específico esta parte. Entonces, ¿is that a house? Yes, it is. O no, it isn't.
Ahora, ¿are these books? ¿Son esos libros? No, they aren't. Digamos que cada vez que yo pregunto con are o con is, ¿sí? Fíjense, estas dos preguntas son así, con are o con is. Si es con is, fíjense que dice yes, it is, o no, it isn't. Es decir que siempre que pregunto con are o con is, siempre la respuesta va a ser teniendo en cuenta cómo empieza la pregunta. Teniendo en cuenta eso, voy a responder. Si es con are, voy a responder con si es que sí o que no. En este caso es que no. Entonces, no, they aren't. Esto ya habíamos visto las formas de pregunta, pero lo recuerdo. O repasamos. Y acá dice, ¿are these books? No, they aren't. They are magazines. They are magazines. Ah, entre paréntesis dice lo que no tendríamos que. They are not books. Sí, la forma corta. They are magazines. Fíjense abajo. Are those chairs? ¿Son esas sillas? O esas son, mejor en castellano, traducido. ¿Esas son sillas? Are those chairs? Acá que está explicando la imagen, que siempre que estemos hablando de those o des, es en plural. ¿Sí? Siempre es en plural. Lo que va a cambiar es que si lo tengo cerca o si lo tengo lejos. La respuesta acá en are those chairs es no, they aren't. They are tables. Entonces la pregunta es, ¿son sillas? No, son mesas. Entonces, this cuando es una cosa, that's cuando es una cosa pero que está lejos, this cuando son muchas cosas, y ya se nos terminó el tiempo, y those cuando son muchas cosas pero están lejos. Muchas cosas serían más de dos. Entonces, these are pencils. Y si están lejos, those are pencils. Y acá tenemos, bueno, si es que ya copiaron lo anterior o ya le hicieron captura de pantalla, seguimos. Y acá tenemos dos tipos de preguntas, que serían cuando preguntamos con is y con are, o cuando preguntamos con la WH. ¿Sí? Con is y con are, como yo recién les decía, que cuando empezamos con is o con are, damos respuesta a eso. Entonces respondemos sencillamente yes o no. No hay mucha más vuelta, es muy sencillo. Por eso que siempre uno empieza con esas preguntas. Y ya después cuando uno va avanzando de nivel, va viendo que se pueden hacer what's, preguntas con doble H como what's, que está acá. Y por lo que veo es la única. Dice, what are these? Y ahí está en castellano qué significa, qué son estos. ¿Y qué voy a responder? Como son muchos, no voy a responder con it's, es la misma estructura. Voy a responder con they. They are books. Bueno, hasta ahí está la traducción. Son libros. What are those? ¿Qué son esos? They are cars. Fíjense la diferencia. Fijémonos. En estos y en esos. Y de este tema es el que yo les quería hablar. Estos serían des. Estos. Por ejemplo, lápices. También pueden ser lapiceras. En mi caso, ¿no? Que fuera. Me encantan las lapiceras de colores. What are these? ¿Qué son estas? Ustedes van a decir, they are, son pens. They are pens. Y lo mismo con cualquier cosa que yo tenga cerca.
Entonces, miren el segundo que dice those. What are those? Podemos estar mirando, por ejemplo, como dice ahí, autos. Entonces vamos a decir lo mismo. They are cars. Acá están abreviado, como yo estoy marcando en el cursor, es apóstrofe RE, ¿sí? Es decir, their. Se lee their. Puedes decir conmigo en el lugar que está, their. En vez de decir they are, que será la forma larga. Y vamos a las dos últimas preguntas que son con this y con that. This, esto, y that, aquello o aquella. Y this es obvio que es esto, pero también es esta. ¿Sí? Entonces, what is this? Que eso es, digamos, lo vemos muy seguido. Y en el caso de las que estamos acá presentes, repasamos. It is a pencil, perdón, it is a pen, es una lapicera, it is a pen, de otro color, pero it is a pen, ¿ok? Entonces, what is that? ¿Qué es eso? En el caso que alguien pregunte. Eso es una ambulancia. Ahora, lo interesante de todo esto es poder llevar este tema a conversaciones. Y no solo conversaciones de, por ejemplo, ¿qué es esto? Como recién veíamos las preguntas, sino a una conversación cuando nos presentamos, como la que ustedes anotaron recién. Es muy sencillo. Conversations. Bien, lo que ustedes anotaron es el 1, 2, 3 y 4. Lo vamos a hacer en presente del verbo to be. ¿Sí? Y vamos a ver cómo, por ejemplo, el 1, el 2 y el 3 podemos poner presente del verbo to be. Y ya en el 4 lo vamos a completar primero con el presente del verbo to be. Y después el 4 le podemos agregar pasado del verbo to be. ¿Sí? Bien. Si les parece, salimos y volvemos a entrar para que no se nos corte la segunda parte de la clase. ¿Ok? Y entramos con el mismo link. Ok. Ok, bye bye.